¿No sintió Roberto Gómez Bolaños encarnando el personaje del Chavo que quizás otros personajes de la historia se le colocaban por encima en algún momento en términos de aceptación? ¿No lo sintió en ningún momento? ¿O realmente el personaje central del Chavo acaparaba siempre la atención? No, yo me fui dando cuenta de que el Chavo me daba lo más valioso que puede haber, que era el cariño del público. Pero, ¿y por qué? No sé, luego he pero tratado... parte de su pregunta importante es lo de que el Chavo acaparaba siempre la atención. No, inclusive muchas veces había programas del Chavo donde él figuraba muy poco y el que se lucía era o Kiko, o la Chilindrina, o Doña Florinda y el profesor Girafales, los adultos, el señor Barriga, en fin. Sí, eso es lo maravilloso de él como escritor, de hecho, que compartía mucho. En mis programas la estrella era el guión, el libreto. Exacto, el Siempre guión. esa era la estrella. Y todo se condicionaba alrededor. Como dice Florinda, a veces me decían, oye, en el programa del Chavo casi no salió el Chavo. Pues es que el guión no pedía eso. La historia no pedía eso. Okay. Entonces iba yo repartiendo según lo pedía el guión. Muy bien. ¿Qué le ha resultado más difícil o qué le resultó en su momento más difícil? ¿Interpretar a un niño de 8 años o a un superhéroe? Al niño. Yo nunca pretendí que el público creyera que era un niño, sino que aceptaran que era un adulto que estaba interpretando a un niño. Y creo que fue lo que se logró. Lo hizo muy bien. Déjeme felicitarle públicamente. Sí? Yo como joven que sí? sigo todavía viendo el Chavo. Le di una característica diferente a la, creo yo, a la mayoría de los niños de televisión, cine o inclusive de historietas que los hacen pícaros, maliciosos, muy vivos, muy inteligentes. Y yo hice el Chavo lo contrario, inocente, tranquilo, las ideas así maliciosas eran de la Chilindrina, sí, siempre. Las perniciosas eran de Kiko, las tramposas eran de Don Ramón, claro. Doña Florinda era la elitista, la elitista. Sí, la elitista. Siempre elitista. Sí. Entonces todo eso lo fui combinando y el Chavo era pues el inocente, el tranquilo, como decían a veces, tonto por falta de vitaminas, porque no se había desayunado. Con los personajes que usted realizó, leí en estos días en la prensa que usted hablaba de su identificación con el Chapulín Colorado. ¿Dónde hay una coincidencia entre el Chapulín y Roberto Gómez Bolaños? Bueno, el Chapulín, quien lo recuerde más o menos, se dará cuenta de que era chaparro, decimos en México, pequeño. Pequeño. Feo, no mucho, pero sí feo. Pero no chistosamente feo. No. No. Débil. Era yo hábil torpe. Sí, y sigo siendo igual. Si pongo atención, soy hábil. Si no la pongo, soy torpe. Me tropiezo, me golpeo por todos lados. Tira todo. Eso, así era el Chapulín. Tonto. Yo soy un poco menos tonto que el Chapulín, pero también un poco. Pero sobre todo una característica muy, muy importante. Con miedo, miedoso. Yo he sido, creo que toda la vida he sido miedoso. Me dan... ¿Qué le da miedo? Todo. Las circunstancias actuales, el terrorismo, las venganzas, los pleitos, todo eso, todo me da miedo. La contaminación, la destrucción. Pero valiente ambiente, como el Chapulín. En eso consiste el heroísmo. No en carecer de miedo, sino en superarlo. Y yo lo he hecho en mi medida. Yo me he enfrentado a muchos problemas y creo que soy valiente, pero miedoso como yo soy. ¿Sí? Hubo unas transformaciones en los programas y en los personajes suyos. Veíamos al Chompiras inicialmente con el Peterete que interpretaba a Ramón Valdés, luego cambia al Botija. Vemos que en el Chavo del Ocho usted se sustituye la figura de Don Ramón por la de Doña Nieves acompañando a la Chilindrina.
¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo recibió la gente ese proceso y las motivaciones para hacerlo? Primero, las razones eran obligatorias, eran casuales, ¿no? La necesidad. La Chilindrina se va del programa, dice, me voy, me ofrecen en otro canal un lugar estelar, y le dije lo mismo que a Rubén Aguirre. Es que María Antonieta también se fue del programa como año y medio. Y si algún día quieres regresar, pues regresa. Entonces ella ganó buen dinero y perdió toda la fama porque nadie la veía en aquel otro canal, que era el del gobierno entonces. Regresó después, pero mientras estaba ausente, pues hice muchas otras cosas. Entró Carlos Villagrán a hacer de Kiko con Florinda de su mamá, y tuve la enorme suerte de que cuando sucedían esas cosas, no solo no bajaba el rating, sino que subía. Yo no sé si querían ver los cambios o cómo lo resolvía. Claro. Pero es que a la vez, entonces, recurría a poner otros sketches. No solo el sustituir, no sustituir. Se fue Ramón, que hacía el Peterete, y entró Botija, Edgar Vivar. Pero hice un cambio enorme ahí. Ellos eran dos rateros, dos caquitos. Pero yo me di cuenta de que podía alguien interpretar mal el humorismo que yo ponía. Por ejemplo, decían, oye, ¿te has dado cuenta de que está muy difícil el trabajo? Ya no se puede. Hay iluminación por todas las calles. Policías en cada esquina. Los policías están vigilando. Para mí que el gobierno la trae contra nosotros, decían. Y entonces, como si fuera una profesión. Y yo tuve miedo de que la gente pensara que podía ser una profesión. O sea, que no entendieran la ironía. Claro. El sentido irónico. Y entonces me valí de un programa del Chavo. Había un programa que ha sido muy recordado, en que acusaban al Chavo de haberse robado varias cosas allí en la vecindad. Y él se iba con su itacate, como decimos en México, muy triste, luego regresaba. Pero ponía yo al Chompiras, al Botija, la Chimoltrufia, a ver ese programa. Se pasaba en un monitor que tenían en la casa. Empezaban a llorar los tres, pero sobre todo la Chimoltrufia. Decían, miren lo que puede pasar, que le echen la culpa a un inocente. Nos regañaba terriblemente y nos decía, no vuelvan a robar nunca. Hicimos la promesa, y todo el tiempo que siguió, que fue mucho más largo que lo anterior, no volvieron a robar una sola cosa. Se volvió más que eso en México, no sé qué tanto lo hayan visto aquí, se volvió más que una cápsula. O sea, había programas enteros de 1 hora de los caquitos y surgieron muchos personajes. Angelines Fernández hacía un personaje de Doña Nachita, una vecina muy buen personaje. Rubén Aguirre hacía de lo mejor que le hemos visto, el Sargento Refugio. Sí. El Chato Padilla, que hacía Jaimito el Cartero, hacía el agente del Ministerio Público, que era un maravilloso ejemplo porque tenía fe en ellos e inclusive abogaba para que consiguieran empleo después de haber sido ladrones. El policía de Rubén Aguirre era delicioso. Decía, por ejemplo, al Chato Padilla, que era el agente del Ministerio Público, le decía, fíjese que el preso tal me pidió permiso para salir a comprar unos refrescos a la calle y no lo dejé ir. Pues, hizo usted bien. ¿Merezco un ascenso? Estaba feliz, ¿no? Sí. Él todo creía que merecía un ascenso. Era muy cándido, muy ingenuo. Pero era un tipo honestísimo, que es otro personaje que no existe en México. Un policía honesto en sketch, en humorismo. No, en humorismo siempre los ponen, pues... Todos los policías tienen que ser corruptos, etcétera. Sí, exagerando la realidad. Y este fue diferente. Qué bien. Saliendo de la televisión y entrando al teatro, su experiencia de tantos años en el teatro, ¿qué pueden compartir con nosotros? Yo he tenido en número de obras muy bajo. Una que hice hace muchísimos años, Silencio, Recámara, Acción. Bueno, expuestas en escena, poco.
Sí. Escrita sí tienes mucho. Sí. Después hicimos, y la que me impulsó en todo fue Florinda. Una comedia musical. Ay, esa era Primero me deliciosa. puso, cuando yo tenía, ¿qué? 49 años, 50 algo así años, ya. 50 años. Me dijo, tienes que aprender a bailar. Hace poco tiempo, ¿no? Ayer. Sí, muy bien. Me dijo, tienes que aprender a bailar tap. Yo a bailar, yo y tap. No, ¿cómo No, pues sí, y vamos a tomar clases, las tomamos. Pero pasó muchos años tomando clases de tap y luego llegó a bailar muy bien tap. Hicimos teatro, escribí toda una comedia musical, hice todo, diálogos, historia, Canciones. canciones, letras, música. Y era una puesta en escena riquísima, grandiosa. Había 36 personas en escena, había tras el escenario como 15, había una superproducción, músicos en vivo, en fin, era maravillosa puesta en escena. Y estuvo mucho tiempo, De hecho, nos quitaron el teatro por una cosa medio chueca, porque nos lo quitaron cuando estábamos llenando todos los días. Pero bien, en sentido general, muy bien la experiencia en teatro. Ah, extraordinaria. Sí. Muy bien, la obra 11 y 12. Esa ya fue después. Mucho Y después. al igual que en aquella otra, empezamos sin público. Siempre iba la nos ha gente. pasado igual. Empezamos, la gente cree que porque somos quien somos y por la pura publicidad va a ir la gente, pero es mentira. Tú le puedes anunciar el mejor de los detergentes o yogures a la gente, pero si el producto no es bueno, no responde el público, por más que tengas anuncios. Bueno, qué bien. Vamos a entrar en otros aspectos. Tiene 6 hijos usted, ¿no? Sí. ¿Su relación con los hijos? ¿Cómo? Su relación con los hijos, ¿qué tal? Muy buena. Todos son del primer matrimonio. Con Florinda, que llevo mucho más tiempo ahora ya. 26 años. Llevamos 26 años. No hemos tenido hijos. No los vamos a tener. Pues pero no, ya no. la relación no solo es buena conmigo, sino con ella también. que es, Qué bien. es fundamental. Muy bien. En su época de joven, ¿era muy enamorado? Pues me gustaban y me siguen gustando mucho las mujeres. Digo, son lo más hermoso que ha habido. Que hay De en el joven y no tan joven. Ajá, ¿también? A mí pasó 5 años cortejándome y yo no le hacía caso porque yo veía que era No me hacía tan caso. enamorado que yo dije, ay, voy a hacer una más en su lista, no. ¿Cómo? Fue así. ¿Y cómo se inició entonces la relación entre Roberto Gómez Bolaño y Florinda Mesa? Pues ella me agarró. Pues, ¿Cómo se inicia la cosa? así, como Mucho dice ella, después. yo cortejándola. Pero en medio del trabajo. Sí. Pero muy Y respetuoso. además, pero cortejándola sin Sin acoso sexual. Eran otros tiempos. plantear cosas. Es decir, Sí. yo tenía una barrera que era nuestra posición. Yo era su jefe. Pero permíteme aclarar que eso no era común. Ni en aquellos tiempos era común. Para mí, yo admiraba mucho eso de ti. De hecho, fue un poquito el gancho que me hizo caer. Porque todos los demás productores, dueños de programas, realmente no hubieran sido, no se habría tratado de un cortejo, sino de un acoso. Yo tuve mis épocas buenas, también fui jovencita y tenía 2 o 4 pedacitos buenos. Pero entonces recibía acosos de otros productores. En cambio él no, él era muy decente. Siempre. Era muy... Desgraciadamente en el ambiente ahí mucho se da el intercambio trabajo por relaciones. Y para mí no, para mí era una barrera. Perfecto, pero ¿qué le gustó de Florinda? Todo. Es muy bella, Qué gentil. con un talento enorme, con unas facultades para todo. Ella escribe, no solo actúa excelentemente, escribe muy bien, baila muy bien, canta sensacionalmente bien. Ella podría en un mes o algo así de repasar nuevamente Madame Butterfly y podría cantarla. ¿Cómo? Sí, ópera, no nada más Sí, es desde algo hace muchos sencillito, años no, que estuvo. ópera. Y lo podría hacer. Produce. Ella ha producido 3 de las telenovelas mejores que se han hecho en México. La primera, que le escribió, la actuó y todo lo demás,
hubo una propaganda en contra, pero el rating La fue superó. excelente. O sea, Que era siempre la gente milagro responde. y magia. Luego la dueña que produjo arrasó con todo. No solo arrasó, ganó todos los premios de, por ejemplo, de producción, y fue la que menos costó de todas las que hubo en su época. Qué bien, qué interesante. Y luego... Entonces, en conclusión, le gustó todo, ¿no? todo, Ella. y entonces todo lo hacía muy bien y pues me tocó la mejor. Muy Ay, bien. qué Dígame, gentiles. dígame, ¿qué le gusta comer? A mí no. No. Ya, yo no, ya. ¿Pero qué le gusta comer? Casi de todo. Casi de todo. Curiosamente no me gustan un par de cosas. No es por pose, pero como elitista, un caviar, guácala, no me gusta. Y en cambio A ella le gusta mucho. a mí sí me gusta mucho el ¿Le cambiar. gusta? A mí me dan el que él no quiera. Siempre. No. Bueno, nosotros queremos pedirle a ustedes que no se vayan de Santo Domingo Sin sin que le comer hagan aquí. un mangucito. Es el plátano, se maja, ¿verdad? Bien. Y entonces con unos huevos fritos, aquí lo preparan muy bien. Ah, Eso, suena con bien. un arroz, habichuela y carne, que es el plato, le dicen la bandera aquí. Tienen que comer eso antes de irse de seguro, Santo sí. Domingo. Pues Y yo creo lo que comí cuando vine. Cuando antes, vinimos. pero vinimos, hace mucho que no. Uy, sí. ¿Cuánto vinimos? En el 79, ¿no? Ya llovió, No, 25 años. un poco. Llovió un poco. Yo- Pero, ¿es usted dormilón, don Roberto? Mucho. ¿Dormilón? ¿Sí? ¿Le gusta dormir mucho? Sí. ¿Le gusta? Es la inocencia, ¿no? Claro, claro. No, ¿Qué le saca rápido una carcajada a usted? El sentido, el ingenio. pues El el ingenio. ingenio auténtico. A mí, yo soy un enamorado de la comedia y todo el ¿Se ríe ingenio con que lleva. facilidad? ¿Cómo? No. ¿Se ríe con facilidad? No, me río para adentro. Ok. Pero no, es me da al envidia- contrario. Me da envidia la gente que suelta una carcajada. Al contrario, es muy difícil. A veces yo le llevaba algo escrito y hacía así. Sí. ¿Y ya? Y yo decía, ¡oh! Y yo estaba viéndolo así, ¿no? Con unos nervios espantosos. Y luego lo cerraba y me decía, muy bien, ¿eh? Muy... Y ya. No, no puede ser. No No, lo pues, manifiesto Pero cuando hay rápidamente. Y me una... da envidia la gente sí, que... O sea, el ingenio, por ejemplo, estamos en teatro, en reuniones, cuando hay una manifestación de ingenio fino, suelta la carcajada. Qué bien. ¿Y qué le incomoda? Uf. Muchas cosas. La corrupción, la deshonestidad, la traición. La traición. Desgraciadamente muchas cosas.